Hola, buenas tardes. El día de hoy analizaremos los casos 2 y 3 de la empresa Aubertments que dejamos de tarea. La idea de estos videos es dar retroalimentación y las respuestas alcanzadas por el profesor para que ustedes las comparen con las suyas y en caso de subsistir cualquier duda en clase, con gusto las analizamos y despejamos. Cabe mencionar, tal como se advierte en los casos, que estos planteamientos se resuelven única y exclusivamente con los fundamentos legales analizados en clase hasta este momento. Por tanto, figuras como el ajuste anual por inflación no se encuentran considerados por no ser todavía análisis de nuestra clase. Pues bien, comenzamos con el caso 2 Aubertments. Dice así: Aubertments S.C. en su calidad de arrendador celebró un contrato de arrendamiento con Socorro Caravantes en su calidad de arrendatario. En este contrato se pactó que el arrendatario pagaría 15,000 pesos mensuales los días primeros de cada mes durante todo el año 2019. Resulta que el arrendatario ha sido incumplido y que durante todo el 2019 tan solo había cubierto 100,000 pesos, 25,000 en efectivo y 75,000 mediante transferencia electrónica de fondos. Nos detenemos aquí para analizar con relación a este primer ingreso cuánto es el total que debemos de acumular. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si bien se trata de una SC, de una sociedad civil, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, tratándose de ingresos por arrendamiento, esta sociedad civil sigue manejándose conforme al sistema de devengo, es decir, conforme se vuelven exigibles los montos del arrendamiento, acumula para efectos del impuesto sobre la renta. El trato diferenciado que se da a las sociedades civiles conforme a un sistema de flujo solo aplica tratándose de sociedades civiles que presten servicios profesionales. Por lo tanto, como aquí estamos frente a una SC arrendadora, se rige por la regla general para personas morales. Entonces, sí se menciona que de acuerdo al contrato de arrendamiento se cobrarían 15,000 mensuales. Es irrelevante cuánto se haya cobrado en efectivo y cuánto se haya cobrado por transferencia electrónica. Lo que hay que analizar es cuánto se volvió exigible durante todo el 2019. Si multiplicamos 15,000 pesos por 12 meses, entonces tendríamos un total de 180,000 pesos. Vamos a bajar un poco el documento en la pantalla para verificar que en mi respuesta así esté anotado. Efectivamente, en la respuesta yo voy anotando como parte de mis datos 180,000 de ingresos acumulables por arrendamiento. De una vez vemos aquí que son 100,000 por prestación de servicios. Vamos a analizar nuestro segundo párrafo del capítulo de ingresos a ver si estamos en lo correcto. Dice: también Aubertments S.C. en su calidad de prestador de servicios celebró un contrato de asesoría legal e inmobiliaria con Socorro Caravantes en su calidad de cliente. En este contrato se pactó que el cliente pagaría honorarios a razón de 25,000 mensuales los días primeros de cada mes durante todo el 2019. Resulta que el cliente ha sido incumplido y que en tal año solo pagó 100,000 pesos, 75 en F, 25,000 mediante transfer. Aquí sí se vuelve relevante que la persona moral sea sociedad civil, SC, porque al tener esta naturaleza jurídica, al ser de este tipo social, entonces sí encuadra en el beneficio o en el tratamiento del sistema de acumulación conforme a flujo. Por lo tanto, aunque Aubertments SC hubiese tenido el derecho de cobrarle honorarios a Socorro a razón de 300,000 mensuales, 25,000 por 12 meses, como solo cobró 100,000, entonces solo acumulará 100,000, tal como ya lo habíamos visto en mi apartado de respuestas. Bien, pasamos al siguiente párrafo. Dice: asimismo, Aubertments S.C. en su calidad de mutuante celebró un contrato de mutuo con interés con la misma Socorro en su calidad de mutuario.
con fecha 1 de enero del 19, la cantidad mutuada fue de 1 millón. En este contrato se pactó que el mutuario pagaría por concepto de intereses ordinarios mensuales 3% los días 1 de cada mes a partir de la fecha de firma y durante todo el tiempo que permaneciera sin devolverse la cantidad mutuada. Adicionalmente, si el 30 de junio del 19 el mutuario no devolvía la cantidad recibida en mutuo, entonces a partir del 1 de julio, adicionalmente a los otros intereses, pagaría un interés moratorio del 10% los días primeros de cada mes a partir de haber incurrido en mora. Dice nuestro planteamiento, al día 31 de diciembre el mutuario ha pagado 120,000 por concepto de intereses ordinarios y 200,000 por concepto de intereses moratorios. Habrá que ver si esto es lo que tiene que analizar en su totalidad o es una cantidad diversa. Bien, aquí nos dice, ok, que solo ha pagado intereses. Entendemos, hay que sobreentender aquí que no se ha pagado ninguna parte de la cantidad mutuada. Por tanto, durante todo el 2019 se estuvieron generando intereses. Tal como el planteamiento lo dice, se generaban intereses del 3% durante todo el 2019. ¿Por qué? Porque a medio año no se devolvió la cantidad mutuada, entonces siguió corriendo la obligación de pago de intereses ordinarios. Y en cuanto a los intereses moratorios que se empezaban a calcular a partir del 1 de julio, hay que tener en cuenta que la ley del ISR nos dice que para personas morales solamente acumularán los 3 primeros meses de moratorios, aunque no estén pagados, simplemente por el hecho de haberse devengado o haberse vuelto exigibles, y a partir del 4.º mes solo los efectivamente cobrados. Bajo este parámetro, si la cantidad mutuada era de 1 millón, el 3% son 30,000 pesos. Entonces, de ordinario serían 30,000 mensuales por 12, serían 360,000 pesos. Aquí dice que el mutuario solo había pagado 120,000 de ordinarios, pues bueno, no tiene que acumular solo 120,000, sino 360,000. Y de moratorios, si es el 10%, serían 100,000 mensuales. El 10% de 1 millón serían 100,000. Entonces, se habrían causado 3 meses. 3 meses se acumulan conforme al sistema de devengo, serían 300,000. Solo pagó 200. Entonces, aunque aquí la SC solamente cobró 120 de ordinarios y 200 de moratorios, tendrá que acumular 360,000 de ordinarios y 300,000 de moratorios. Vamos a mis respuestas a ver si lo calculé bien aquí sobre la mente. Correcto, ahí dice 360,000 de ordinarios y 300,000 de moratorios. La siguiente respuesta dice 0 ingresos por concepto del préstamo en efectivo no declarado. Vamos a revisar el último apartado de ingresos. Dice, por otra parte, Aubertments SC celebró un contrato de mutuo sin interés con Benito Rivera, mutuante. El mutuante hizo entrega de la cantidad mutuada 600,000 a través de billetes entregados en la mano. No obstante, el mutuario fue omiso en informar al fisco a través de los medios exigidos. Bien, la ley del ISR nos dice que si el préstamo es mayor a 600,000 y no se avisa, entonces se le da el trato de ingreso. Como la cantidad mutuada fue exactamente de 600,000, entonces no encuadramos en el supuesto de que sea mayor a 600,000. Por lo tanto, en la respuesta yo anoto que no es acumulable. Hasta aquí ya tenemos el total de ingresos que se acumulan y que debemos de sumar como total de ingresos para después restarle las deducciones conforme a la mecánica que nos dice la ley del ISR para el cálculo del impuesto anual. Pasamos a las deducciones. Dice, en el mismo ejercicio fiscal del 2019, Aubertments SC con domicilio fiscal en Guadalajara realizó un pago con tarjeta de débito por consumo de alimentos en un restaurante a unas cuadras de tal domicilio, por un monto de 8,000.
Bien, como es a unas cuadras del domicilio fiscal, bajo ningún concepto podría entrar como viáticos. Entonces, cuando se dan consumos en restaurante en el mismo sitio del domicilio fiscal, en la misma ciudad, que no estén más allá de una faja de 50 kilómetros, entonces solamente podemos deducir el 8.5% del total. Entonces, estos 8,000 habría que multiplicarlos por 8.5% y nos tendría que dar una deducción de consumo en restaurante de tan solo 680 pesos, ¿ok? Pasamos al siguiente concepto. Dice, cabe precisar que la empresa protagonista del caso tiene 6 empleados. El total de su nómina en el año 2019 fue de 300,000. De esa cantidad, 250,000 fueron grabados para los empleados y 50,000 fueron exentos para los empleados como parte de previsión social. Cabe señalar que los ingresos exentos para los empleados disminuyeron respecto de los ingresos del año previo. Bien, de esta nómina, los 250,000 que son grabados para mis empleados van a ser deducibles en la totalidad para mí, Aubertments SC. Y de los 50,000 que son exentos, tenemos que determinar si le aplicamos el factor de deducción del punto 47 o del punto 53. En nuestro caso, como dice que disminuyeron las prestaciones de previsión social respecto del año previo al presente, entonces tendremos que aplicar solo el factor de deducción del punto 47, es decir, no será deducible el punto 53. Por lo tanto, a 50,000 le aplicamos el factor de punto 47 y tenemos que de los 50,000 de la nómina exenta solo serían deducibles 23,500. De la nómina agravada, pues son deducibles los 250,000 completos, ¿ok? Por último, hay que analizar el famoso donativo al Teletón. Dice, asimismo, Aubertments SC realizó el 19 de julio del 2019 un donativo al Teletón, persona moral autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles. El donativo no oneroso ni remunerativo por la cantidad de 200,000. Cabe mencionar que en 2018 Aubertments tuvo ingresos acumulables por 2 millones, deducciones por 1,250, pago de PTU por 15 y derecho a amortizar pérdidas por 100. Ok, perfecto. ¿Por qué es relevante saber los datos del año pasado? Porque para hacer donativos deducibles, la ley del ISR le dice a las personas morales que solamente podrán deducir hasta un 7% de la utilidad del ejercicio anterior. Por tal motivo, hay que restarle hay que sacar la utilidad del año previo, a esa utilidad multiplicarlo por el 7% y eso es lo que sería deducible de donativo. Entonces, si el año pasado fueron 2 millones y las deducciones y la PTU fueron 1,265,000, a la diferencia le aplicaríamos el 7%. A la diferencia le aplicaríamos el 7% y nos tendría que dar un total de 51,450, ¿ok? Es decir, aunque el donativo realizado al Teletón haya sido de 1,000,000 de... A ver, permítanme, ya me perdí. Dice... El donativo, perdón, fue por la cantidad de 200,000 pesos. 200,000 pesos. Entonces vamos a buscar en la calculadora. Permítanme.
Ok, entonces teníamos, si mal no recuerdo, vamos a borrar, teníamos 2 millones de ingresos del año pasado menos 1.250.000 de utilidades menos 15.000 de PTU y nos daba un total de 735.000. Si lo multiplicamos por el 7% nos daría 51.450. Vamos a ver en nuestro caso. Ahí está, 51.450 es el máximo que se puede deducir por el donativo hecho al Teletón. En este sentido, tendríamos ya el total de nuestros ingresos, 940.000 menos el total de deducciones autorizadas serían 325.630. Nos dice aquí que se pagó de PTU la cantidad de 30.000 pesos y que había pérdidas pendientes de disminuir de años pasados de 200.000. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas de la ley del ISR, ingresos de 940.000 menos deducciones de 325.630 menos 30.000 de PTU. Hasta ahí nos da el concepto que se llama utilidad fiscal, lo que les aparezca en su calculadora. A esa utilidad fiscal le restamos las pérdidas de años previos, que son 200.000, y ya nos queda un resultado fiscal de 384.370. A eso le aplicamos la tasa del 30% y la respuesta sería el ISR anual con fundamento en las porciones analizadas hasta el día de hoy sería de 115.311. Ok, bien. Rápidamente vamos a analizar el caso 3. A diferencia del caso 2, aquí no es una SC, sino que es una SA. Por lo tanto, en el tema de ingresos por prestación de servicios profesionales, si es que hubiera, el tratamiento sería diferente al caso anterior. Aquí dice, Aubertments S.A. obtuvo 100.000 en efectivo por concepto de ventas de ventanas. Al público en general se acumulan. En ese mismo año hizo una entrega de 33 ventanas a una tienda con valor de 500.000, de los cuales la tienda solamente le había pagado el 20%. Se acumulan los 500. De acuerdo al artículo de la ley del ISR que nos habla de los momentos de acumulación, dice que tratándose de enajenación, será cuando cobremos, cuando expidamos el comprobante o cuando entreguemos los bienes, lo que suceda primero. El famoso sistema de devengo. Una vez que ya tengo el derecho de cobro, ya acumulo y pago para efectos del ISR anual. Por lo tanto, en este primer caso, acumularía 100.000 de lo que ya cobré de ventas y 500.000 de lo que ya entregué. Del primer párrafo serían 600.000. Vamos a las respuestas a corroborarlo. Ahí está. 600.000 por venta de ventanas. Luego nos vamos al siguiente concepto. Dice, Aubertments durante el 19 recibió una aportación de capital de sus accionistas en cantidad de 100.000. Dicha aportación fue mediante transferencias de fondos y todo quedó protocolizado. Aportación de capital no es un ingreso para la persona moral y máxime que fue con transferencias, no hay ni siquiera nada que avisar al fisco. También Aubertments S.A. en su calidad de prestador de servicios celebró un contrato de asesoría comercial con Socorro. Quien era su cliente, en este contrato se pactó que el cliente pagaría 10.000 mensuales, por 12 meses serían 120.000 al año. Resulta que el cliente ha sido incumplido y que tan solo le ha pagado 60.000, 45 en F, 15 en transfer. ¿Cuánto acumula? Ya lo anticipábamos al inicio del planteamiento, los 120.000. ¿Por qué? Porque no es SC, es SA y se rige por el sistema de devengo. Lo vamos a corroborar aquí en nuestras respuestas y ahí está, 120.000 por prestación de servicios. Vámonos a el otro tema que es el de intereses. Dice Aubertments S.A. en su calidad de mutuante celebró un contrato de mutuo con Socorro. El 1 de enero la cantidad mutuada fue de 100.000 pesos. En este contrato se pactó que pagaría por concepto de intereses ordinarios mensuales 4%.
Si a partir adicionalmente, si el 31 de julio no devolvía la cantidad, a partir del 1 de agosto pagaría además un interés moratorio del 5% los días primeros de cada mes. Al 31 de diciembre el mutuario ha pagado 42,000 de ordinarios y 20,000 de moratorios. Entonces vamos a ver cuánto va a acumular. Si eran 100,000, el 4% son 4,000 mensuales. Por 12 meses, porque no dice que haya devuelto la cantidad mutuada, entonces serían 48,000 de ordinarios, ¿ok? De moratorios son 5%, 5,000. Y solamente los 3 primeros meses se acumulan conforme al sistema de devengo. En este caso serían 3 meses de devengo, son 15,000, pero como ya abonó 20, pues se supone que ya pagó los 3 primeros meses que se habían devengado, lo que ya pagó se va al registro con esos meses, y el cuarto mes incluso ya lo había pagado. Entonces, tratándose de moratorios, a partir del cuarto mes acumula solo los efectivamente cobrados. Como ya le pagaron los 3 que se habían causado bajo el sistema de devengo, más un cuarto mes conforme al sistema de flujo de efectivo, entonces acumula esos 4 meses. Entonces serían 48,000 de ordinarios, 20,000 de moratorios. Correcto, aquí está anotado en mis respuestas en amarillos. Si sumamos esos conceptos, tendríamos un total de ingresos acumulables de 788,000 pesos. Nos vamos a las deducciones. Dice que Aubertmens realizó consumo en un bar. Si leen la porción normativa que habla de las deducciones en restaurantes, claramente dice que no son deducibles los consumos en bares, ni siquiera el 8.5%, por tanto del total consumido en el bar, lo deducible es 0. Luego, el segundo párrafo habla de la nómina. 400,000 fueron ingresos grabados para los empleados, esos 400,000 son deducibles en su totalidad, y de los 200,000 que son exentos para mis empleados, hay que ver si aplicamos el factor del punto 47 o punto 53. Aquí nos dice que los ingresos exentos no disminuyeron respecto al año previo, por tanto aquí sí podemos deducir el factor más alto, que es el del punto 53. Entonces, si aplicamos a 200,000 el 53%, nos debe dar 106,000. Entonces, deduce 400,000 de nómina agravada, 106,000 de nómina exenta. Y ahora tenemos el donativo a Cáritas. Dice, asimismo, Aubertmens realizó un donativo a Cáritas fue por la cantidad de 100,000. Hay que retrotraernos a los datos del año previo para ver cuál fue la utilidad y aplicarle el 7%. Dice que el año pasado tuvo ingresos por 1,000,000 menos 550 de deducciones, quedan 450 menos 40,000, quedarían 410,000. Las pérdidas no juegan para sacar la utilidad. Entonces, si a 410, perdón, 410,000 lo multiplico por 0.07, me da un total de 28,700. Entonces, del total del donativo que se le hizo a Cáritas, que fue de 100,000, nuestra respuesta dice que solo puede deducir 28,700, que es el 7% de la utilidad de mi año previo. Y por último nos vamos al tema de la inversión en autos. Dice, Aubertmens se adquirió y comenzó a usar un vehículo marca Ford, motor de gasolina. Este tema es importante porque si es eléctrico, el tope de la deducción es mayor, ¿ok? Entonces cuando es de gasolina, aplicamos el tope general. Dice, el monto total de la inversión ascendió a 500,000. Entonces, recuerden que en deducción de inversiones hay una limitante.
Y de esa limitante hay que aplicar el 25%. Entonces, como les comentaba, el tope para la deducción de autos es de 175,000 pesos. Entonces, considerando que la deducción está a 175,000 pesos, solamente podemos deducir qué porcentaje al año, el 25%. Entonces, el 25% de esos 175,000 serían 43,750. Corroboren, por favor, ese tope a la deducción en autos. Entonces, una vez que tomamos nuestras deducciones, las sumamos y nos da un total de 578,450. Por lo tanto, aplicando el cálculo del ISR anual para personas morales, tendríamos 788,000 de ingresos acumulables, ¿ok? Ahí está de nuevo para que vean cómo se integraron. El total son 788,000. Menos 578,450 de deducciones, menos 9,550 que nos dice aquí en la parte final del planteamiento que se pagaron de PTU. Una vez que resto deducciones y PTU, obtengo la utilidad. Yo no la tengo aquí anotada, pero lo que le salga después de restar deducciones y PTU es lo que se denomina utilidad. A la utilidad le restamos 170,000, que son las pérdidas de ejercicios previos, y el resultado fiscal será de 30,000. A 30,000 le aplico la tasa del 30% y me da un total de 9,000. Espero haberme explicado. Cualquier duda la resolvemos en clase. Una disculpa nuevamente por estar tosiendo aquí, pero es la prueba de que sí tuve COVID, ¿vale? Ya estoy de salida y solo espero el resultado negativo para podernos ver presencialmente. Saludos.